curso que nos va a llamar la atención porque queremos saber cómo se compone la materia, ¿no? Esto es importante para entenderlo. Pero en sí, ¿cómo es un átomo? Y hemos visto la materia, las propiedades, pero en sí la parte íntima de la materia, ¿no? ¿Cómo es la que está compuesta? ¿Quiénes lo contienen? ¿Cómo reacciona? Bueno, eso vamos a ver hoy día, ¿no? ¿Qué tienes tú por átomo, Rafael? ¿Qué tienes tú por átomo? Células. Células. Bueno, en biología hemos visto, ¿no? La célula tiene muchas características y su estructura. Pero si nosotros nos acercamos más a la estructura de esta célula, nos damos con la sorpresa de que hay muchas moléculas. Estas moléculas es la que conforman eh, a las células, ¿no es cierto? Y si a estas moléculas nosotros buscamos quiénes son las que contienen, entonces estos son los átomos, ¿ya? Entonces, el átomo es la unidad mínima de la materia. Grábense, chicos, ¿ya? Grábense, eso se tiene que quedar acá y para siempre. El átomo es la mínima porción de la materia, ¿no? Antiguamente tenían otras definiciones, pero ya con el transcurrir de los años, ¿no? Esto ha ido ya cambiando en las definiciones y ya hemos llegado a la conclusión que el átomo es lo mínimo de la materia. O sea, a ver, vamos a ver esto mediante unos gráficos, ¿no? A ver, nosotros tenemos un bloque. A ver, acá tenemos un pedazo, a ver, ¿de qué le ponemos? Ya, tenemos una roca, ahí está. Nosotros tenemos una roca, ¿no? Es un pedazo, no es un pedacito, lo hemos extraído, ahí está. A esto le vamos a llamar cuerpo. Cuerpo, ahí está. Si nosotros llegamos a triturarlo, ¿qué ocurre? A ver, por ejemplo, a este pedazo yo lo voy a golpear, lo voy a triturar, lo voy a pisotear, agarro mi martillo y lo comienzo a partirlo, ¿no? Y me va a quedar unos trocitos pequeñitos. A este le vamos a llamar partícula. Partícula. A ver, por acá, ahí están. Partículas. Ahí está. Las partículas, ¿no? Que vienen de la rotura del cuerpo. Ahí están nuestras partículas. A ver, vamos a ver. Si nosotros cogemos uno de ellos, un pedacito de ellos, ¿no? Y aún así tratamos de minimizarlo, ¿no? Tratamos de minimizarlo. Lo más mínimo, por ejemplo acá, cogemos uno de ellos, ¿no? Lo trituramos, a ver por acá, trituramos, ¿ya? Lo trituramos, pero tan pequeño que inclusive ya no se logra ver. O sea, en las partículas todavía tenemos opción de verlo, pero cuando ya lo trituramos de lo más mínimo, es más,
A esto lo vamos a disolver, por ejemplo, en agua, por ejemplo, ¿no? Se disuelve más todavía. Entonces, ya no se va a poder ver ya. Ahí sí se nos va a complicar poderlo observar. Y ahí este pedacito tan pequeño que ya no se puede ver e inclusive tenemos que hacer uso de nuestro microscopio, ¿no? Y acá vamos a tener que son las moléculas. Ahí está, nuestras moléculas. Y si nosotros cogemos una de estas moléculas, ¿no? E inclusive hay muchos químicos que a través de nuestra historia trataron de darle una definición, ¿no? En cuanto a lo que es el átomo, el modelo atómico. Ellos trataban de dar una explicación concisa. Ya esto le pusieron átomo. Ahí está. Átomo. Ahí está. Y lo consideraron como una de ellas. De estos, cogieron una. Y a eso lo llamaron átomo. Entonces, como le dije, a través de nuestra historia, chicos, a ver si pueden habilitar sus cámaras, ¿ya? Habilitar sus cámaras. A través de nuestra historia, el átomo antiguamente lo consideraban como una partícula dura, indivisible, es lo mínimo, este es lo mínimo que ya podemos obtener. Este fue lo mínimo. Entonces, a ese le vamos a llamar átomo. Ya, a ver, ¿quién me dice qué cosa es el átomo? A ver, ¿quién me dice? A ver, participe que estoy poniendo notas finales. ¿Qué es el átomo? Ya les dije anteriormente. Y les dije que de acá se memorizaran. Es la molécula más pequeña. No, es la porción mínima. A ver, acá, átomo es la porción mínima. Es la porción mínima de la materia. Capaz de intervenir en una reacción química. Ahí está. Capaz de intervenir en una reacción química. ¿Por qué le dicen así? Le dicen así porque un átomo puede intervenir, digamos, formando otro tipo de moléculas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo sencillo. Una reacción es la combinación de varios átomos. Entonces, estos átomos, cuando se unen, reaccionan y forman moléculas diferentes, ¿no? Como el caso del oxígeno. El oxígeno es un gas. El hidrógeno es un gas. Si ambos gases nosotros lo unimos en el laboratorio, nosotros lo unimos, entonces ellos van a reaccionar. Ellos tienen una reacción entre sí. Entonces, producto de esa reacción, formamos moléculas de agua, ¿no? Hidrógeno más oxígeno nos va a dar agua. Entonces, eso es lo que nos da a entender. El átomo es capaz de intervenir en una reacción química, ¿ya? Entonces, no olvidarse, es la porción mínima de la materia, porque de ahí ya no se puede seguir dividiendo. Hasta ahí nomás terminó. Ese es lo mínimo. Y capaz de intervenir en una reacción química significa que ese átomo se pueden agrupar entre diferentes tipos de elementos y forman cosas novedosas, ¿no? Sustancias importantes, como ya les indiqué, el oxígeno más el hidrógeno, cuando ambos se juntan, reaccionan y forman ese líquido que nosotros conocemos, ¿no? Que es el agua. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta? A ver, tomen una captura. A ver, chicos, miren. Ya, chicos,
A ver, dibujemos el núcleo. El núcleo es esto. Esto es nuestro núcleo. Ahí está. Ahí está. Este es nuestro núcleo. Por acá. Lo que rodea de color verde. Ese es el núcleo. ¿Qué cosa hay en el núcleo? ¿Qué cosa hay? ¿Qué contiene el núcleo? Contienen protones y neutrones. Profesor, ¿serán los únicos? No, hay más partículas, pero no le damos importancia. ¿Por qué no le damos importancia? Porque casi no participan en las reacciones, no hacen nada. O sea, no sé si diría yo que están de adorno, no sé, pero ahí están protones y neutrones, las partículas más importantes, ¿ya? Son las más importantes. Entonces, eso es lo que conforma el núcleo. Pero además, nosotros tenemos, ¿no?, los electrones. Los electrones giran a grandes velocidades alrededor del núcleo, ¿no? Giran a grandes velocidades alrededor del núcleo. Entonces, todo este serpentín de electrones, a este le vamos a llamar nube electrónica. Nube electrónica. Ahí está. Esa es nuestra nube electrónica. Entonces, estos electrones giran en forma elíptica. O sea, por ejemplo, ustedes conocen el sistema planetario solar, ¿no es cierto? El sistema planetario solar. ¿Cómo es el sistema planetario solar? ¿Quién está en medio? ¿Quién está en medio del sistema solar? ¿Quién está? A ver. ¿Quién está en medio del sistema? El Sol. El Sol. Entonces, el Sol viene a ser el núcleo, ¿no? Ahí está. Este sería nuestro núcleo. Aquí están los protones y están acá los neutrones. Ahí está. Protones, carga positiva, y neutrones, carga cero. ¿Ya? Los neutrones tienen carga cero. ¿Ya? Entonces, alrededor del Sol, ¿quiénes giran? ¿Quiénes giran alrededor del Sol? ¿Los planetas? Los planetas, ¿no es cierto? El Mercurio, el planeta Mercurio, luego viene el planeta Venus, el planeta Tierra, luego sigue Marte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los planetas son los que giran, pero ¿girarán en forma circular? No, mentiras. Los planetas giran en forma elíptica y de esa manera giran también los electrones, o sea, los electrones giran, ¿no? A ver por acá, en forma elíptica. Ahí está. Luego por acá. Luego por acá. Ahí está, más o menos. Eso sería el átomo. Los electrones le vamos a poner, por acá está girando uno. A ver, por acá está girando uno, por acá hay otro. Por acá hay otro. Ahí está. Ahí está. Los electrones están girando en forma elíptica. Elíptica. Ahí está. En forma elíptica. Entonces, ¿cuáles son las partes del átomo? Es el núcleo y la nube electrónica. Nube electrónica. Ahí está. ¿Qué cosa hay en el núcleo? Protones y también hay neutrones. Listo. Protones y neutrones. Ahí está. Listo. Eso nosotros ya nos da una idea de cómo es el átomo. ¿Ya, chicos? Me estaba olvidando. Los electrones tienen carga negativa. ¿Ya? Los electrones tienen carga negativa. No olvidarse. Ahí me estaba olvidando. ¿Ya? Entonces los electrones giran a grandes velocidades, ¿no? Alrededor del núcleo en forma elíptica, ¿ya? En forma elíptica. Entonces, el núcleo, no olvidarse que tiene protones y neutrones. ¿Quién descubrió los protones? Los protones los descubrió Rutherford. Rutherford descubrió a los electrones. ¿Quién descubrió a los neutrones? Los neutrones descubrió
Chadwick. Ahí está. Chadwick. A ver, por acá. Ahí está. Los neutrones fueron descubiertos por Chadwick. Ya, entonces, él se dedicó al estudio, ¿no? Al estudio. En este caso, si nosotros decimos protones y neutrones, protones carga positiva, ¿ya? Y los neutrones carga cero. Y la nube electrónica está formada por electrones. ¿Quién descubrió los electrones? Thomson. Thomson descubrió a los electrones. ¿Ya, chicos? Entonces, a los electrones les considero como carga negativa. ¿Ya? Profesor, ¿por qué los neutrones tienen carga cero? ¿Por qué se considera que los neutrones tienen carga cero? Por la sencilla razón es que de no ser de los neutrones, de no ser ellos, si no fueran los neutrones, los protones y los electrones, como los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa, se van a atraer. Entonces, al atraerse, se van a juntar. Y de esa manera, el átomo dejaría de existir. Entonces, los neutrones neutralizan. Ahí está la misma palabra. Neutrones vienen de neutralizar. ¿Qué neutralizan? Las cargas positivas con las cargas negativas para que no se logren juntar. Entonces, eso es lo que hace que estos neutraliza para que los electrones giren en forma libre, sin ninguna dificultad. ¿Ya, chicos? Es importante conocer la carga, ¿no? Es importante. La carga, por ejemplo, si hablamos la carga del protón, la carga de un protón, ¿no? Ya hemos visto, la carga es positiva, pero entonces, si es positiva, entonces, ¿de qué valor estamos hablando? Ah, su valor es, acá sí tienen que fijarse bien, es positivo 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Coulomb, esa es la coulombs, viene a ser la unidad de carga, ¿ya? La unidad de carga. Ese es el coulomb. Ustedes lo han visto en física, ¿no? En el año pasado, su profesor de física les habló de coulombs, que es la carga eléctrica que está en reposo, ¿no? Esa sería la carga del protón. Profesor, ¿y la carga del electrón? Ah, ya, la carga del electrón para él es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs también, coulombs. O sea, quiere decir que tanto la carga como la carga del protón como la carga del electrón, tanto la carga del protón como la carga del electrón son iguales, ya son igualitos. Pero la única diferencia es que en la carga del protón, ¿no? Es más, o sea, es positivo. Y la carga del electrón es negativa, ¿ya? El protón es positivo y la carga del electrón es negativo. Por eso es la razón, ¿no? Que este es positivo, carga positiva del protón y carga negativa del electrón. Profesor, ¿y el neutrón? Ah, el neutrón, ¿no? A ver por acá la pantallita para que se vea bien. El neutrón tiene carga cero, porque el neutrón no tiene carga, ¿no? Chadwick, él le dio un estudio profundo a los neutrones, él se sometió, ¿no? Tratando de averiguar ciertos aportes, algunos conceptos de otros estudiosos, y él, por más que trató de abrir un énfasis total al estudio del neutrón, llegó a la conclusión que no tiene carga, ¿no? Y lo considero como cero. ¿Ya? Entonces, chicos, no olvidarse. El átomo es la porción mínima de la materia, es lo mínimo. Ya es un valor mínimo de la materia que no se puede dividir, no se puede. Ni con reacciones químicas lo podemos separar. O sea, mejor dicho, a este átomo que tiene protones y electrones no lo podemos separar. No se puede, porque es un
es un sistema muy sólido, indivisible. Y eso lo indicó Dalton. Dalton ya a un inicio ya lo había dicho, ¿no? Pero después pasaron muchos estudiosos más, ¿no? Rutherford, Lamarck, ¿no? Planck, ¿no? Max Planck, en este caso Rutherford, ¿no? Thomson, Bohr, un montón de personajes que se dedicaron a tratar de darle un estudio profundo a los átomos, ¿no? Y bueno, la conclusión que ellos llegaron es que es la parte mínima de la materia. Ya no hay más división. Ahí nomás quedó todo. ¿Ya? Ahí nomás quedó todo. Y, Profesor, sí, ¿nos vas a dar práctica? claro, sí. Y le voy a dar su práctica. Sí, todavía Ya, tenemos profe, tiempo. gracias. Todavía tenemos tiempo, no te preocupes. Te voy a dar tu práctica y también le voy a dar a usted la asistencia, ¿ya? No te preocupes, chicos. Primero escuchen. Yo ya me encargo, ¿ya? Ya, a ver, ¿qué le decía? A ver, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? Si la carga protón vale 6, la carga electrón va a valer -6. A ver, la carga de protón es más 1,6 por 10 a la menos 19. Esa es la carga de protón. Y la carga de electrón también vale lo mismo, 1,6 por 10 a la menos 19, pero negativa, porque siempre hemos dicho que la carga es menos, ¿no? No tiene valor Pero 6. digamos de que todo eso sale el resultado 6, el protón sería más, más 6 Columbus y la carga electrón sería -6 Columbus. Bueno, no sé cómo me estarás indicando, ¿no? Si tú me hablas de carga 6, sería 6 columns. Entonces estamos hablando de millones y millones de partículas de protones que cuando se juntan forman más 6 columns. Me supongo que me das a entender así, ¿no? Y si es carga del electrón, hay millones y millones de electrones que cuando se juntan no forman un solo volumen, una sola masa. Y a eso le vamos a llamar una carga total que es menos 6 columns. Me supongo que te imaginas así, porque te vuelvo a repetir, la carga de protón, un protón tiene más 1,6 por 10 a la menos 6 columns. Column es la carga, y la carga positiva. Y la carga de electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 columns, o sea, un electrón. ¿Ya? O sea, un electrón tiene esta cantidad. Un protón también tiene la misma cantidad, pero positivo. Y el neutrón no tiene carga, 0 columns, no tiene. ¿Ya? ¿Hay preguntas? ¿Quedó claro? A ver, chicos.